Pues sí, efectivamente, vamos ya de lleno. Porque prácticamente la mayor cantidad de información ha sido presentada con la disertación anterior. Entonces, en esta simplemente vamos a hacer dar algunos datos muy puntuales, sobre todo en la medicación de uso a través del catéter venoso central y periférica, que todo el mundo lo conoce como el catéter PIC. ¿De acuerdo? Y que este es uno de los dispositivos médicos más utilizados a nivel de nuestras UCIs neonatales. Luego de la colocación de catéteres umbilicales, que es el catéter umbilical, la primera elección en colocación de un dispositivo intravenoso, un catéter central, es el catéter umbilical, arterial y venoso, y que tiene una duración de aproximadamente 7 días cada uno. Pero, pues, es necesario cambiar la vía a una que sea también tan segura como esta, que es un catéter umbilical, pero que además también sea central. Tómese en cuenta todo lo anteriormente mencionado, es un acceso que nos va a permitir administrar flujos grandes, flujos irritantes o soluciones irritantes, vesicantes, con pHs muy extremos, alcalinos, ácidos, y la mejor forma de poder administrar de manera segura cualquier tipo de ellos en el paciente es a través de un catéter percutáneo. Bueno, una vía central en general, pero ya que descartamos la vía umbilical porque ya se venció su uso o porque es necesario el cambio, porque en ocasiones ustedes se darán cuenta de que el niño no requiere todavía esperar los 7 días para poder hacer el cambio. En algunos niños será necesario hacer los cambios de manera más pronta. ¿De qué va a depender ello? Es que en muchos de los casos los niños suelen tener complicaciones de tipo infecciones. Entonces es necesario el retiro inmediato del catéter para la colocación de un catéter percutáneo. Entonces significa que el tipo de proceso y la forma en cómo se coloca un catéter umbilical es un procedimiento invasivo, es un procedimiento quirúrgico que requiere, por supuesto, de un mayor control y un mejor manejo, pero que al, no se ve, ¿no? O sea, como que tiene estas complicaciones porque algo pasó durante la colocación. Entonces, es el personal de enfermería que tiene a cargo la colocación de uno de estos equipos, ¿no? Un catéter PIC no es cualquier cosa. Un catéter PIC es un dispositivo que es colocado ciertamente como una vía periférica, pero que llega a una vena central. Entonces, conocer el procedimiento, manejarlo adecuadamente, es realmente un proceder importantísimo del personal de enfermería. Usted debe de considerarse, si lo coloca, pues empoderada al 100% y si no, aprenderlo. Con muchísimo gusto se lo enseñamos nosotros aquí. Pero es precisamente la forma más precisa, es la forma en la que podemos garantizar que este medicamento no va a ocasionar ningún tipo de complicación al paciente, ¿no? ¿Qué medicamentos podemos nosotros administrar a través de un catéter percutáneo? Tenemos varios tipos de medicamentos que van a ser administrados, como por ejemplo los antibióticos. Entonces, la mejor forma de poder administrar un antibiótico no es otra que a través de un catéter percutáneo. Entonces, pues los niños obviamente tienen tratamientos para infecciones, ¿no? Entonces, el uso de una ampicilina, gentamicina, imipenem, de cualquier tipo de aminoglucósido o de alguna cefalosporina, eh, puede ser utilizado a través de esta vía, ¿sí? Recuerden que los catéteres percutáneos pueden ser o pueden estar en calibres desde un French 1.9 o 2 French, y para los niños más pequeños que son considerados o consignados catéteres de un French, esto es una maravilla, ¿no? Y para los que utilizan los de 2 French de doble lumen, pues tanto más, porque me permite utilizar una línea exclusivamente
para nutrición parenteral, ¿sí? Que es el segundo formato, la segunda forma en la que se administra, ¿no? Un medicamento a través de una nutrición parenteral, ¿sí? Y que lo podemos utilizar exclusivamente para nutrición parenteral y lípidos, una línea o un lumen, y el siguiente lumen para la administración de un medicamento o de un inotrópico. Yo puedo utilizar ambos lúmenes con la total garantía de que estos medicamentos no se van a mezclar en el trayecto del propio catéter, sino que cada uno de estos lúmenes tienen funciones individuales, es decir, trabaja una indistintamente, mejor dicho, de la otra, y que solamente los medicamentos van a ser mezclados en la punta, eso quiere decir en la vena central, siempre que, por supuesto, el catéter esté muy bien colocado. Entonces, la nutrición parenteral, que soluciones de aminoácidos, lípidos, glucosas, vitaminas, oligoelementos, elementos traza, son parte de todo este complejo, ¿no? Que se administra a través de una vía intravenosa. El aporte que se requiere es individualizado, va a depender de las necesidades propias de cada uno de los niños. Yo puedo tener en una unidad a trillizos de pesos muy similares, todos del mismo sexo, hijos por supuesto de la misma madre, pero los requerimientos y los aportes nutricionales para cada uno de ellos son completamente distintos. Entonces, las nutriciones son completamente individualizadas. Las fórmulas que se realizan tienen que ser meticulosamente diseñadas y revisadas, por supuesto, por el personal de la unidad de mezclas. Otros fluidos intravenosos, como por ejemplo la solución salina, soluciones glucosadas. Yo puedo administrar medicamentos o soluciones de dextrosas al 5%, al 7,5%, al 8%, al 10%. Considere usted además también que estas dextrosas tienen una cantidad de concentración. Los osmoles o las concentraciones tienen que ver básicamente con la cantidad de solutos que tiene cada solución. Por lo tanto, si yo tengo una cantidad de miliosmoles que puede soportar una vía vascular, una vena, podemos nosotros administrar medicamentos de manera mucho más segura si las concentraciones solamente están en un rango hasta de 600 miliosmoles, ¿sí? Porque más que eso, estamos hablando de dextrosas que sobrepasan el 10%, y la literatura a usted le va a decir que es posible utilizar soluciones hasta una concentración de 900 miliosmoles, ¿sí? Que corresponde precisamente hasta un 12%. Pero sucede que hemos tenido casos de niños que han presentado severas situaciones de irritación en las venas, quemaduras importantes, ¿sí? Por uso de dextrosas al 10%. Seguramente que usted en su transcurrir de su vida profesional ha tenido algún caso, ¿sí? De repente de 1000 casos de niños, 2 produjeron este tipo de reacción, pero no podemos solamente decir de manera general, sin incluir a estos porcentajes mínimos de niños, porque todos están entre este mismo bloque. Entonces, para darle mayor seguridad en la administración del medicamento a través de una vía vascular que me pueda durar y que pueda realmente servir para el uso de un catéter epicutáneo, podemos utilizar soluciones hasta de 600 miliosmoles, que corresponde en un rango de 10%. Los medicamentos cardiovasculares, inotrópicos como dopamina, dobutamina, algunos medicamentos como analgésicos, ¿no? Morfina, el fentanilo, que es un medicamento de uso bastante común para ser utilizados en diferentes patologías. Los medicamentos hematológicos, ¿no? Como por ejemplo transfusión de hematíes o plaquetas, pero usted ya seguramente me preguntará, pero ¿cómo en un catéter epicutáneo vamos a colocar un concentrado de un paquete globular o un concentrado de plaquetas o hemoderivados? Si a mí me han enseñado de que no se debe, y efectivamente, sí, tranquilas, no estoy diciendo o estoy hablando en error. Efectivamente,
en catéteres en grupos poblacionales como neonatología, prematuros, no se utilizan los catéteres menores de 2 French para la administración de este tipo de medicamentos hematológicos. De ninguna manera pasan porque los calibres son tan pequeños que eso podemos obstruir. Definitivamente usted está en lo cierto, pero esta consideración está básicamente para catéteres percutáneos que sobrepasan los 3.5 French, que equivale a decir un catéter de 3.5 French muy utilizado, por ejemplo, para un catéter umbilical arterial, ¿sí? Entonces, tiene un grosor un poco mayor, bastante más grande que el de 2 French, y obviamente 3 veces más que un catéter de 1 French. Por lo tanto, sí es posible utilizarlo para la administración de medicamentos hematológicos, pero con esta característica. Y usted seguramente podrá ver que hasta lo utilizan para la toma de muestras, cosa que definitivamente no podríamos hacer, de ninguna manera podríamos hacer en catéteres de tan bajo calibre. Podríamos utilizar además también diuréticos como la furosemida, ¿sí? Y otros medicamentos para el control de convulsiones, como por ejemplo el fenobarbital, muy utilizado sobre todo en síndromes convulsivos. Medicamentos antifúngicos y antivirales que son utilizados ya más como una solución de tipo intermitente, ¿no? Que ya habíamos mencionado en la disertación anterior. Consideraciones especiales para la administración o el uso de un catéter percutáneo es que el medicamento debe de ser dosificado de manera precisa. Recuerde usted de que hablar de un grupo tan en específico como son los neonatos, los prematuros, no puedo yo excederme, no puedo de ninguna manera excederme pretendiendo que a mayor cantidad de dosis yo le estoy beneficiando al paciente sin ceñirme estrictamente a lo que el médico está prescribiendo. Yo no puedo tener libre albedrío en relación a al trabajo que se realiza con los pacientes neonatos, porque mi trabajo como enfermera está en relación al cumplir cierto esquema, algunas especificaciones médicas, ¿sí? Y no de ninguna manera, y por supuesto, claro, que yo tengo que hacer intervención, tengo que hacer mis actividades, pero eso no significa que yo voy a utilizar mi libertad para poder poner en tela de juicio las indicaciones médicas y yo utilizar más dosis o menos dosis dependiendo de, según mi criterio, el paciente así lo necesita. Y hago esta mención porque lo he visto, ¿sí? Entonces, yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué razón tendríamos nosotros que actuar de esa manera, ¿no? Antes, ¿no? Hace algunas décadas atrás, no había probablemente tanto control o no había demasiada fidelización respecto al trabajo que nosotros hacíamos y pretendíamos que administrando más el medicamento le estábamos haciendo un bien al paciente. Pero lo cierto es que no se le hace ningún bien, ¿no? No teníamos esta actualización que hoy contamos, ¿no? Para poder hacer este tipo de capacitaciones y reforzar con la anatomía y la fisiología y recordar, por ejemplo, los beneficios o las complicaciones que se pueden generar en una administración incorrecta del medicamento. No recordamos la nefrotoxicidad, la hepatotoxicidad, es decir, tenemos que reforzar en todos estos conocimientos para que de esa manera podamos entender lo tan importante que es una administración segura del medicamento a través de una vía correcta. El uso de un medicamento y que es utilizado además también a través de un catéter percutáneo implica además también que ese medicamento va a llegar directamente a una vena central que tiene una entrada allí. La puerta está abriendo y cerrando rápidamente tras cada latido del corazón a la aurícula. Entonces, imagínese usted si se administran dosis que son equivocadas, dosis erradas, porque solamente pretendo en mi mal juicio hacer un bien, pero realmente no le estoy haciendo absolutamente nada de bien a ese paciente. Repito, esta consideración la hago porque he tenido oportunidad de viajar
a nivel nacional haciendo supervisiones en diferentes hospitales y he tenido oportunidad de hacer este tipo de observaciones, ¿no? Y hacer las correcciones pertinentes en los momentos que realmente así se han necesitado. ¿Y por qué no mencionarlos? También en mi unidad lo he visto. Entonces, muy importante que tengamos esto en cuenta. La compatibilidad y la estabilidad del medicamento. Cuando estos se combinan a través del catéter percutáneo, sobre todo si utilizamos un solo lumen, es muy posible que estos medicamentos reaccionen no siendo compatibles y generando que estos medicamentos de pronto se cristalicen. Un catéter de un lumen o de un French es un catéter muy delgado, es casi como un cabello. Imagínense ustedes si de pronto administramos dos medicamentos que no son compatibles y se cristalizan, obstruyen el catéter percutáneo. Y póngase usted a pensar en todo lo que implica no tener un catéter seguro. Implicó el tiempo que usted le destinó, implica el costo de ese equipo, implica los tiempos que nosotros le tomamos, las emociones de la familia, la incomodidad del paciente, es decir, involucramos mucho en la colocación de un catéter percutáneo como para no tomar las consideraciones adecuadas y perjudicarlo y que se arruine, ¿sí? Y que se arruine. Cuando no conocemos el uso del catéter, entonces sí podemos cometer muchos errores. Enfermeras de sala de operaciones que no conocen el uso del catéter pueden errar, administrando, por ejemplo, paquetes globulares o clampando simplemente porque de pronto escuchan que empieza a sonar la bomba por presión o porque hay burbuja y no saben cómo utilizar la máquina, cómo desobstruir el catéter. Lo clampan, apagan la bomba y se dañó, ¿no? Esa línea, porque automáticamente, si no ha sido bien preparado ese catéter previamente, entonces se puede obstruir. Es decir, hay muchas situaciones con el catéter percutáneo que deben de ser cuidadas, que deben de ser manejadas. El monitoreo continuo, que no es únicamente para aquellos pacientes que tienen una vía periférica, sino que es para todo, ¿sí? Especialmente para aquellos que están en uso de un catéter percutáneo, porque necesito saber cómo está fijado, si está bien fijado, en cuánto está fijado, si permanece en esa medida de fijación o se movilizó o se despegó. Los niños más grandes son discretamente más diaforéticos, se mueven más, lloran, transpiran, entonces la fijación se puede tranquilamente despegar. Y de pronto me encuentro con que el niño está con el catéter en la mano, saludándome, diciéndome, mira, acá está tu catéter, ¿no? Porque no tuve la precaución de revisarlo previamente. ¿Ha pasado? Por supuesto, ha pasado. Cabe destacar que la elección del medicamento y el uso del catéter percutáneo van a depender, por supuesto que dependen de las necesidades específicas de cada uno de los pacientes y por supuesto además también de las indicaciones médicas. La administración del medicamento o de algunos medicamentos en neonatología van a requerir un enfoque individualizado y una atención que es muy meticulosa, cuidadosa por parte de cada uno de los que formamos, ¿no?, el equipo asistencial. Y por supuesto también todo en continuo trabajo relacionándonos siempre con la parte médica. La administración de medicamentos a través del catéter umbilical o la línea umbilical en neonatología es una práctica que es bastante común y repito, de hecho, esto es lo primero que se utiliza. Si los pacientes son muy pequeños, esta es la línea que de primera intención se está colocando, ¿no? Lo coloca, por supuesto, el personal médico, ¿no? Que sabe perfectamente cuáles son las medidas, cuál es la vena, dónde está la arteria para de esa manera hacer la colocación segura de estas líneas. Y por supuesto, el calibre del catéter me va a permitir administrar mejor. Por eso es muy importante que quienes colocan los catéteres umbilicales, pues no se les pase nada, ¿no? O sea, todo el procedimiento sea muy seguro, medidas de bioseguridad extremas. Nada se puede contaminar porque es una vía altamente invasiva.
Entonces, medicamentos que pueden ser administrados, por supuesto, la nutrición parenteral, que tiene un aporte nutricional cuando la alimentación enteral no es posible o está contraindicada. Fluidos intravenosos, no solamente la nutrición parenteral, sino solución salina, soluciones glucosadas. Recuerden que si tenemos doble lumen y solamente utilizo una sola línea para nutrición parenteral y lípidos, la otra me puede servir para la colocación de hablando del catéter PIC, yo puedo utilizar la siguiente línea para colocación de medicamentos, de inotrópicos, o si yo voy a utilizar una vía el otro lumen exclusivamente para medicamentos, solamente lo utilizo para ello. Entonces los flujos también van a ser variables. Son líneas que yo debo de estar permanentemente utilizándolas. Lo acabo de recordar, ¿por qué razón? Porque cuando utilizamos catéteres umbilicales, ¿sí? Ahora estoy en umbilical, las líneas arteriales, porque el catéter umbilical venoso sí va a tener infusión continua, ya sea de nutrición parenteral o ya sea de una solución glucosada, de 5, del 10%, dependiendo del VIG que va a requerir el paciente. Pero la línea arterial no puede de ninguna manera quedar clampada. Tiene que estar siempre permeable y la mejor manera de permeabilizarla es manteniendo una solución continua, una solución salina, una solución isotónica, salina, no heparinizada, porque ya la heparina está descontinuada desde hace algunos años atrás, ¿sí? Porque son más las complicaciones que los beneficios que se obtienen tras el uso de una solución heparinizada. Es la solución únicamente salina a 0.2, 0.3 cc por hora. Cuanto menos solución o menos flujo se le administre, que todo esto va documentado, por supuesto, en los balances hídricos, pues mayor va a ser el beneficio en el paciente. Porque todos estos flujos, todas estas soluciones, todos estos ingresos están documentados en una hoja de balance hídrico, que por supuesto nosotros tenemos que tener el control. Y el médico va a hacer además también su seguimiento, la cantidad de aporte, de ingreso, de egresos diariamente va a estar en función no solamente del peso del paciente, sino además también de los aportes y de las pérdidas del paciente cada 24 horas. Medicamentos cardiovasculares, es decir, los mismos medicamentos que yo he consignado para una colocación de catéter percutáneo, por supuesto, puedo utilizarlo a través del catéter umbilical y con mucho más garantía porque estos tienen calibres más grandes. Entonces, hace unos días preguntaba a alguna colega, ¿no? Mire, ¿sabe? Tengo un paciente que tiene catéter umbilical, arterial y venoso. Y resulta que la colega no le ha puesto su vía intravenosa porque necesitaba la administración de un medicamento, no puedo recordar si era el paracetamol lo que iba a administrarse vía intravenosa, me parece que es el medicamento, pero el paciente estaba recibiendo nutrición parenteral, inotrópicos, es decir, tenía una serie de medicamentos que ya estaba pasando por el catéter venoso. Entonces, como ya no había otra forma y era un paciente muy pequeño, entonces la colega hace la administración del medicamento a través de la línea arterial, ¿no? De manera controlada, lo puso en una determinada cantidad de tiempo y entonces ella le explica, ¿no? A la colega siguiente, que es la que me estaba comentando, mire, ¿sabe? La colega me ha dejado y no le ha puesto la vía intravenosa, una vía periférica para la administración de su paracetamol. Entonces le digo, ¿y por qué tendría que colocarle una vía periférica si tiene catéter arterial y tiene catéter venoso? Lo que pasa es que el catéter umbilical venoso está lleno de medicamentos. Entonces hemos revisado de que son compatibles tales y cuales, pero no es compatible con este medicamento. Por esa razón es que yo le exijo que ella me deje una vía periférica. A riesgo de generar más dolor, le pregunto yo a ella. Entonces me dijo, no, más allá del dolor era dejarle la vía periférica, porque es el medicamento, ¿no? Entonces se puede dañar al paciente colocándole un medicamento por vía arterial. Completamente falso, ¿no? Es completamente falso, porque es
a veces hasta mejor la colocación a través de la línea arterial. Ahora, no es que siempre se va a colocar todos los medicamentos a través de la línea arterial, pero sí es posible la utilización de una línea arterial para la administración de un medicamento. No es que esté contraindicado, ¿no? Entonces sí es posible. Y tenemos que ver siempre los riesgos, las ventajas y las desventajas, entre generarle además también molestia e incomodidad al paciente. ¿Qué era mejor? La utilización de una línea que ya la tenemos, que es aparentemente de uso exclusivo, porque así lo tenemos parametrado, uso exclusivo para la toma de muestras, pero puede ser utilizada para la administración de un medicamento, ¿sí? De manera controlada, verificando, monitoreando de manera continua al paciente, entonces sí se puede utilizar, pero es necesario que nosotros sepamos, ¿no? Que estemos entregadas a conocer, a leer, y además la colega lo había consultado, había preguntado, y lo que es mejor, lo registró. Entonces no había duda alguna, ¿no? O sea, la que estaba en error era la persona que le estaba reclamando, porque reclamaba, pero ella ya estaba imaginando, porque ella, eso es lo que me dijo, ¿no? Y ahora yo le voy a tener que canalizar la vida, tras que tengo tanto que hacer, ¿no? Entonces ya estamos condicionando nuestro trabajo. Yo me pregunto si realmente estamos en el lugar correcto, ¿no? Cuando yo sufro, cuando yo siento que es un sacrificio para mí, creo que deberíamos pensarlo dos veces. ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Este es el lugar en el que yo debo de trabajar o de repente puedo mejor quedarme en mi casa, ¿no? Mirando mi Netflix? Creo que sería mejor que estar en un lugar que requiere de un personal entrenado, capacitado, especializado. Yo cuando me dicen enfermera de UCI neonatal, Dios, yo siento que se me infla el pecho, ¿no? O sea, yo me siento lo máximo, me siento fuera de este mundo, ¿no? Entonces me exijo. Y creo que lo que debemos de hacer es eso, procurar siempre, donde quiera que ustedes trabajen, UCI neonatal, hospitalización, en emergencia, en hemodiálisis, donde quiera que usted trabaje, luzca como enfermera de área especializada. Casi para terminar, dentro de las consideraciones especiales, tendremos que tener mucho cuidado con la extravasación, ¿sí? La compatibilidad y la estabilidad, dosificar preciso y el monitoreo continuo. Dentro del cuidado con la extravasación, porque aun cuando nosotros estemos con un catéter percutáneo que está colocado en una vía central, yo tengo que saber exactamente que sí, efectivamente, esta línea está en una vía central, que no está colocada como un venoso profundo, porque el catéter percutáneo no está diseñado para ser colocada medicamentos como venosos profundos por una mal ubicación del catéter cuando ha sido insertado. El catéter percutáneo o el catéter venoso central de inserción periférica debe de ser dejado en el lugar correcto. No dice catéter venoso para ser dejado periféricamente. No, dice catéter venoso central. Y si es un catéter venoso central, ciñase estrictamente a lo que dice el nombre. Debe usted dejarlo en una zona central. Si usted lamentablemente no lo dejó, el procedimiento fue frustro, tiene que retirar el catéter, porque más riesgo hay en administrar un medicamento en un lugar que no corresponde, generando extravasaciones, generando síndromes compartimentales que vamos a lamentar, que van a complicar al paciente y que en muchos casos pueden llegar a ser mortales. Por supuesto, la compatibilidad que ya hemos mencionado, así como la dosificación y el monitoreo. Cuidados de enfermería durante la preparación del equipo y administración y principales fármacos administrados. Dentro de la preparación, como en todo, pues la preparación que corresponde al personal de enfermería, con una asepsia rigurosa, teniendo todos los materiales, no pequemos de cuidadosas con el material, proyectémonos, ¿sí? El personal es mejor cuando proyecta su actividad, cualquier cosa puede pasar. Durante décadas he sido lo mejor de lo mejor en la colocación de vías periféricas, a mí no se me escapa nada, donde pongo el ojo pongo la bala, entonces yo no me equivoco para absolutamente nada, pero resulta que justo en el momento en que usted no preparó el equipo, lo preparó otra persona, se le cayó la gasa
se le cayó el catéter, se le cayeron tantas cosas, al final de pronto no está el personal técnico a su lado para que le solucione y se pone usted a gritar como si estuviéramos ya en el 31 de diciembre, ¿no? Gritando de emoción. No, lo que nosotros requerimos es preparar nuestro equipo previamente y tenerlo todo, no peque de mínimo. Es preferible, bueno, dependiendo de la situación económica de cada institución, porque obviamente tampoco no me puedo dar lujos, ¿no? Como de votar, ¿no? Pero sí, sea lo más minuciosa en la preparación de su equipo, vea que todo esté correcto. Verifique, por supuesto, utilice todos los correctos necesarios, no sea mínima en los correctos, verifique todo para que de esa manera podamos hacer una administración segura. Y los fármacos que generalmente se administran, que ya los hemos revisado. Cuidados durante, que también hemos visto cuando hemos hablado un poco acerca de la administración de medicamentos, preparación del equipo, la selección y preparación del medicamento, verificando la identidad, calculando la dosis, y la administración del medicamento utilizando todos los correctos necesarios, dándole mayor garantía y seguridad al trabajo que usted va a realizar. Principales fármacos, tenemos antibióticos, nutrición parenteral, medicamentos cardiovasculares, analgesia, que ya hemos revisado también. Los cuidados post-administración tendremos observar de manera continua. No se trata solamente de administrar y qué maravilla, bueno, ya está el catéter percutáneo, lo dejo conectado porque los medicamentos para ser administrados a través de una vía periférica, eso lo veremos en el taller, deben de ser administrados en un tiempo. Recuerde, no administramos jamás en bolo, jamás en bolo. Siempre es intermitente o en el caso de las nutriciones parenterales que son continuas. Para eso tenemos equipos tecnológicos, tenemos bombas infusoras y bombas perfusoras, pero eso no significa que yo, qué lindo, ya lo puse, ya lo programé, me voy a almorzar y regreso hasta la vista baby y entonces regreso todavía al cabo del tiempo que demore la administración del medicamento. No, yo tengo que estar observando, porque cualquier cosa puede pasar. Repito, lo que no pasa en décadas de trabajo puede pasar en cuestión de segundos, en un turno X, y puede dañar todo ese perfil que usted tuvo, todo ese récord profesional, lo puede destruir en cuestiones de segundos. No manchemos nuestra profesión eh, solamente por ir a tomar un poco de agua o por ir a conversar o por salir simplemente, dizque a respirar, ¿no? Salgo porque tengo que respirar. ¿Cuántas veces he escuchado eso? ¿No? No, no, no. ¿Qué haces aquí? No, es que estoy ahogada. Tengo que respirar. Entonces, ¿estamos en el lugar correcto? Me pregunto yo. Pregunto solamente. Educación y apoyo a la familia, ¿no? Proporcionar información a la familia sobre los medicamentos administrados y brindando además también apoyo emocional. Esto me recuerda, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, ya en casa mirando, siempre con mi hijo, ¿no? Mirando algunos TikToks y me dice mi hijo, mira mamá, me dice, esto es cierto, ¿no? Es cierto cómo ha sido la evolución en el tiempo, de cómo responde la gente de los años 80, de los 90 y de los 2000. Entonces le digo, yo creo que sí, ¿no? Porque las de los 80 éramos más fuertes, como que teníamos un poco más, ¿no? De correa, en cambio, ya le digo, hijito, los de tu generación, le digo, son los famosos cristal, ¿no? Entonces no les puedes decir nada, porque inmediatamente ya se tiran al piso, ¿no? Entonces, eso más o menos para un poco eh, esquematizar, ¿no? Lo que mencionaban algunas compañeras en torno a que no quieren estar en los ambientes, ¿no? Porque se sienten agobiadas por el exceso de trabajo. Consideraciones especiales para neonatos en relación al peso y a la talla, ¿sí? Que ya hemos mencionado, ¿no? En la disertación anterior, así como la monitorización que no debe de obviarse y manteniendo una comunicación efectiva. No debo de hacer mi trabajo, si tengo dudas, tengo que compartir mi duda, tengo que preguntar, buscar, analizar, investigar. ¿Sí? Cuanto más información reciba respecto a la duda que se me ha creado, entonces más argumentos y más eh, herramientas para poder solucionar. En otras circunstancias voy a tener.
Consideraciones especiales para administración de medicamentos. También tenemos, vea usted el acceso vascular. No es lo mismo una buena vena, una vena de mayor calibre que aquellas que estamos tanteando y que pues reconocemos simplemente porque, bueno, ya salió en la canalización. Pero es preferible mejor no solamente estar segura de la zona que yo voy a insertar, voy a canalizar, hablando específicamente, por ejemplo, del catéter percutáneo. Yo necesito una buena vena, ¿no? Y saber exactamente cuáles son las venas que son disponibles para la colocación de un catéter PIC, ¿no? Tengo yo muchas venas en el cuerpo humano, pero ¿cuáles son las ideales para la colocación de un catéter percutáneo? Además, también en el manejo del dolor, ¿no? Minimizar las sensaciones de incomodidad, aun cuando yo esté haciendo un procedimiento de esta naturaleza, el tratamiento no farmacológico me puede servir en mucho para, como consideración especial para la colocación de un catéter percutáneo. La vigilancia de efectos adversos que se pueden presentar tras la colocación de un catéter percutáneo. Pueden presentar algunas reacciones alérgicas. No en la mayoría de casos, porque generalmente los catéteres percutáneos de poliuretano son bastante bien aceptados, a diferencia de repente los de polivinilo, ¿no? La monitorización continua. El paciente debe de estar perfectamente monitoreado, cálculos precisos, vías de administración, etcétera. Hacer participar a la familia, algunos datos que se deben de consignar al paciente, respecto del paciente, algunas consideraciones que la familia no conoce en torno al uso de un catéter percutáneo, un catéter umbilical que la familia debe de conocer. Para finalizar, el cuidado post-administración es una parte crucial del proceso de atención y es esencial adaptar los cuidados según el tipo de dispositivo utilizado y las necesidades específicas del neonato. La comunicación abierta con el equipo de salud y la familia es clave para proporcionar una atención integral y segura. Y finalmente, es fundamental que los profesionales de enfermería estén capacitados en la administración de medicamentos a través de dispositivos invasivos y sigan protocolos específicos de su institución. De esa manera se pueda garantizar la seguridad y eficacia de la terapia farmacológica. Bien, Cristian, me he extendido, por favor, discúlpenme unos minutitos más, pero creo que he dado una presentación, espero, lo más completa posible. Sí, excelente exposición, Magíster Zoila. Sí, estimados participantes, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Sí, recordar que pueden usar el botón del chat o levantar la manito para que le podamos activar el micro. Sí, a ver, la licenciada Judith tiene una consulta. Le vamos a habilitar el micro. Muy buenos días, Cristian, ¿qué tal? Buenos días, te habla la señora Judith Meléndez del Cusco. Licencia, magíster Zoilita, muy buena presentación, pero a eso yo quisiera hacerle un interrogante que a veces tengo algunos conflictos en mi servicio con las otras colegas, en el sentido de que la nutrición parenteral está pasando por una bomba de infusión y todos sabemos que hay un canal B, ¿no? Sobre todo en las bombas Terumo. Nosotros no tenemos perfusoras, jeringas perfusoras. En algún tiempo lo hemos tenido, pero bueno, seguramente lo han descartado porque ya no funcionaban adecuadamente. Entonces solamente estamos utilizando de repente la vía B, pero hay medicamentos que no, pues no son compatibles con la NPT y a veces colocan en la línea B, colocan el gluconato de calcio, algunos antibióticos, y sabemos que el gluconato de calcio puede producir cristales, o estoy equivocada, uno. Segundo, ¿qué tanto es posible no colocar por allí, sino tener otra vía para poder colocar el medicamento? Sabemos que nuestro percutáneo tiene
2 lúmenes. En uno está pasando el NPT, en el otro está pasando, probablemente ese niño está con ventilación mecánica y está recibiendo el fentanilo a goteo, está recibiendo algunos inotrópicos como son la dobuta, dopamina, etcétera, o está recibiendo sulfato de magnesio o bicarbonato de sodio, etcétera, etcétera, entre todos los medicamentos que se utiliza en la unidad, ¿verdad? Entonces, Ujú. como tienes ya varios medicamentos por uno, ¿qué tan cierto es de que sí se puede pasar? Yo sabía que no se puede pasar y tenemos que tener otra vía para los antibióticos, sobre todo el gluconato, que es pues un medicamento muy vesicante. Ujú. Gracias por tu consulta, Judith. Siempre es muy grato escucharte, muy grato saber de ti siempre. Pues muchas gracias. Pues mira, efectivamente, te comento cómo nosotros lo hacemos en la unidad y que sigue, por supuesto, y se ciñe estrictamente además también a lo que es posible de acuerdo a los estándares internacionales de manejo en el uso de nutrición parenteral y lípidos, porque el formato que nosotros utilizamos para administración de nutrición parenteral es NPT y lípidos aparte, o sea, son dos bolsas completamente diferentes. Eso se trabaja a nivel nacional. Muy difícilmente encontramos todo en una sola bolsa. Y la mayoría de neonatos utiliza siempre pues nutrición parenteral y utiliza lípidos. Entonces, una sola línea, es decir, del catéter epicutáneo de doble lumen, utilizamos la línea más cercana, que generalmente es, me parece, la línea de color verde, ¿sí? Me refiero a la parte distal, es la que utilizamos para la colocación de nutrición parenteral y lípidos que van conectadas a través de un catéter bifurcado o de un bifurcado, de un dispositivo biomédico libre de agujas bifurcado. Entonces, ese bifurcado se prepara, se coloca NPT lípidos y se conecta al catéter PIC, pero no va directamente al catéter PIC, sino que se coloca además también un seguro, que es un bioconector simple que tiene un mecanismo interno antirreflujo para que se pueda conectar y de esa manera aseguramos la permeabilidad del catéter. Así, yo puedo tener el segundo lumen completamente libre para la administración de todos los medicamentos, como tú muy bien has mencionado, inotrópicos. Yo puedo administrar, en fin, algunos medicamentos que son compatibles entre sí. Pero yo no podría, por ejemplo, colocar sulfato de magnesio, ¿no? O bicarbonato en esta línea porque el tipo de medicamento automáticamente va a degradar y va a descomponer los medicamentos que se están administrando por esa vía. Nutrición parenteral y lípidos van solos, no se mezclan con absolutamente nada. Y los otros medicamentos yo puedo administrarlos en el segundo lumen. Me queda bastante bien si es que no tiene inotrópicos y solamente voy a administrar antibióticos, yo puedo utilizar esta línea. Pero si el caso es que yo voy a utilizar y utilizan muchos niños inotrópicos, otros medicamentos y aparte voy a utilizarlo para la colocación de antibióticos, sí es factible la colocación de un catéter periférico para la administración exclusivamente de estos. Sí es posible. Pero acá has mencionado además también algo muy interesante, la colocación del gluconato de calcio. El gluconato de calcio debe de ser, cuando está colocado un catéter percutáneo, debe ser integrado a la bolsa de NPT, pero esta formulación ya viene preparada. Algunas instituciones a nivel nacional preparan sus propias nutriciones parenterales, algunas, pero hay algunas otras que ya están solicitando la preparación a través de una unidad de mezclas, una farmacia que les prepara la medicación y se encargan de enviarlas. Iquitos, por ejemplo, Pucallpa hace este tipo de preparaciones. Entonces lo envía. En Rebagliati, seguramente que es el caso tuyo, Judith, utilizamos una unidad de mezclas que es específicamente de Seguro Social. Entonces, la unidad de mezcla se encarga de hacer la preparación a través de una unidad de flujo laminar. Ellos se encargan de preparar la mezcla y preparan todo. Incluyen el gluconato de calcio, porque así está la formulación.
Y es preferible porque, ya que tú has mencionado muy bien, es un medicamento altamente irritante, desicante, es preferible que este sea administrado a través de una vía central. Si no está incluido dentro de la formulación, yo sugeriría, Judith, que es el médico el que lo incluya en la fórmula para evitar tener que administrar el medicamento de manera horaria, arriesgando tus vías periféricas, ¿no? Entonces, esta sería la mejor forma, Judith, de poder hacer la administración de medicamentos. Rosa Quispe pregunta, ¿por cuántos días puedo hacer uso del catéter umbilical arterial para la administración de tratamiento endovenoso en pacientes prematuros extremos cuando el catéter venoso está saturado? Ahora, esto, lo que yo les mencionaba, no significa de que vamos a hacer uso del catéter umbilical arterial para hacer administración permanente, ¿de acuerdo? Es una alternativa que me va a servir bastante bien si es que, bueno, hay una necesidad, ¿no? Muy grande, pero no significa de que yo lo voy a utilizar como una alternativa, ¿no? O como una alternancia entre un catéter venoso y un catéter arterial. Yo lo puedo utilizar porque la vía arterial está diseñada para recibir también medicación, pero yo no voy a utilizarlo de manera frecuente, de manera habitual. De preferencia, ya será necesario la colocación de un catéter percutáneo para la administración de sus medicamentos. ¿Qué tipo de NPT se cubre? ¿Qué tipo de NPT? Bueno, la nutrición parenteral que nosotros utilizamos es un 2 en 1, ¿no? Es decir, nutrición parenteral y lípidos aparte. Efectivamente, la nutrición parenteral es termosensible, ¿de acuerdo? Fotosensible, perdón, es fotosensible. Es fotosensible, por esa razón es que se recubre, ¿no? Se coloca una bolsa protectora, no recuerdo el nombre de la bolsa, pero es una bolsa que en la parte interna está completamente de color negro, en la parte externa puede ser de color plateado, por color metálico, y esto va a permitir proteger las vitaminas, especialmente la vitamina E. Una vez que degrada porque estuvo en contacto con la luz, entonces automáticamente descompone la nutrición parenteral y no sirve para ser administrada al neonato. La vasopresina es termolábil. Si es termolábil, todo medicamento que es termolábil, recuerden ustedes hacer protección del medicamento, guardándolos o asegurándolos en los rangos de temperatura ideales. Para poder tener mejor control de las temperaturas, es necesario que las refrigeradoras en nuestros ambientes hospitalarios estén con los termómetros adecuados. Si no los tienen, es necesario que sus jefaturas los gestionen para que de esa manera podamos tener un mejor control y registro de las temperaturas, que deben de estar entre 2 a 8 grados centígrados. No podemos considerar o pensar de que solamente teniendo la refrigeradora a la mano lo es todo, y pongo los medicamentos que son termolábiles indiscriminadamente, pero sin tener los controles. Si no los tengo, es necesario comprar, adquirir, gestionar la adquisición de los mismos para que podamos asegurar un correcto cuidado de estos medicamentos. A ti, Judith, a ti. Por favor. Sí, eh, bueno, estimados participantes, hemos culminado con la ronda de preguntas. Nuevamente, excelente exposición, Magíster Zoila. Sí, ¿se me logra escuchar? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, estimados participantes, hemos culminado con la ronda de preguntas. Nuevamente, excelente exposición, Magíster Zoila. Eh, Esperamos de nuevo contar con usted para el taller el día sábado. Ahí estaré. Sí, perfecto. Bueno, vamos, estimados participantes, vamos a continuar